Señor Jesús. Señor Jesucristo, te amamos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu precioso nombre en esta mañana. Te rogamos que nos des vida, Señor. Nos hemos reunido aquí, Señor, para celebrar, Señor, que tú nos has rescatado, nos has trasladado a tu reino de luz, Señor. Brilla con la intensidad de tu luz en nuestras vidas. Somos parte de tu reino, Señor Jesucristo. Te rogamos que vengas y nos ayudes, Señor, para que nos salves de nuestra condición caída, Señor. De nuestra condición por el pecado que está en nosotros, Jesucristo. Sálvanos, Jesús. Tú eres Dios, tú eres Rey, Señor Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Danos de tu vida en este día, Señor. Y te exaltamos y te agradecemos, Señor. Con acción de gracias y con alabanzas nos acercamos delante de tu trono. Entramos por ti, que eres la puerta, Jesús, y transitamos por ti, que eres el camino, Cristo. En tu glorioso nombre, Jesús. Amén. Solo hay un fin para el hombre. Solo hay un fin para el hombre. Una razón de su existencia. Toda ambición vana del hombre ya se desvanecerá. Ya se desvanecerá. Buscarte más que cualquier cosa, amarte más que otros amores. Tu gloria pronto revelarás, y entonces todo el mundo sabrá. Entonces todo el mundo sabrá que solo tú serás exaltado, Rey. Las vanas metas se expondrán cual ídolos delante de él, y solo tú serás exaltado, Rey. Como Rey justo te verán y juntos cantarán. Todo es por tu gloria, todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, para que en todo tú tengas el primer lugar, para que en todo tú tengas preeminencia, oh Rey. Una vez más, solo hay un fin para el hombre. Solo hay un fin para el hombre. Una razón de su existencia. Amén, Señor. Toda ambición vana del hombre ya se desvanecerá. Ya se desvanecerá. Buscarte más que a cualquier cosa, amarte más que otros
que solo tú serás exaltado, Rey. Las vanas metas se expondrán, cual ídolos delante de él, y solo tú serás exaltado, Rey. Como Rey justo te verán y juntos cantarán. Todo es por tu gloria, todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, para que en todo tú tengas el todo tú tengas preeminencia, oh Rey. Todo es por tu gloria, todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, para que en todo tú tengas el primer lugar, para que en todo tú tengas preeminencia, oh Rey. Oh Señor Jesús, toma tu lugar, Jesús, toma tu lugar, Cristo, toma tu lugar, aquí Señor, tú eres Rey, nadie como tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida. Mi gozo es Dios, mi deleite. 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 Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, mi vida, por tu gloria. Tómame en tu historia, tómame en tu historia, mi vida. Mi gozo es Dios, mi deleite. 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 Todo es por tu gloria, todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, para que en todo tú
Tú eres el Rey que vendrá pronto a reinar, Jesús. Toda la creación, Señor, todo lo creado, lo invisible y lo invisible, sean tronos, sean dominios, principados y potestades, todo fue hecho por medio de ti y para ti, Señor Jesús. Todo es por ti y para ti, Señor Jesús. Esta es la razón, Señor, por la cual existimos, para darte gloria. Esta es la razón por la cual nos has salvado, Señor. Para que tu gloria trascienda en toda la tierra, Señor, por los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor Jesús. Es exaltado por los siglos de los siglos. Tómanos, Señor Jesús. Tómame en tu historia, mi vida. Queremos ser parte de tu historia divina, Señor Jesús. Queremos colaborar contigo, Señor, en el establecimiento de tu reino. Queremos colaborar contigo, Señor. Tómanos en tu historia, Señor Jesús. En tu historia, mi vida. Por tu gloria, tómame. En tu historia, mi vida. Por tu gloria, tómame. En tu historia, mi vida. Por tu gloria, tómame. En tu historia, mi vida. Por tu gloria, tómame. En tu historia, mi vida. Mi gozo es Dios, mi deleite. Mi gozo es Dios, mi deleite. Mi gozo es Dios, mi deleite. Mi gozo es Dios. Amén, Jesús. Tú eres nuestro deleite, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Toma nuestra vida para ti, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Vamos a invocar el nombre de Cristo, hermanos. Que ninguno se quede callado. Vamos a levantar nuestra voz a nuestro Dios. Señor Jesús. Señor Jesús. Nos volvemos al Espíritu, Señor Jesús. Nos volvemos al Espíritu, Señor Jesús. Te invocamos, Cristo. Te invocamos, Señor Jesús. Señor Jesús. Tú eres nuestro Salvador, Señor Jesús. Eres nuestra provisión. El Cordero que el Padre se proveyó para nosotros, para nuestra salvación. Bendito eres, Señor Jesús.
invocamos, Señor Jesús. Alzamos nuestra voz a ti hoy, Señor. Alzamos nuestra voz. Yo tengo un lugar en Cristo, yo tengo un lugar en Cristo, Te reconocemos. te reconocemos como nuestro Rey. Ven y toma posesión de nuestras fortalezas. Como nuestro Rey, ven y toma posesión de nuestras fortalezas. Wow, wow, ya tengo un lugar en Cristo. Ya tengo un lugar en Cristo. Es preciso que tú reines en los cielos y en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Es preciso que tú reines en los cielos y en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Ya tengo un lugar en Cristo, ya tengo un lugar en Cristo. Te reconocemos. Te reconocemos como nuestro Rey. Ven y toma posesión de nuestras fortalezas. Te reconocemos como nuestro Rey. Ven y toma posesión de nuestras Es preciso que tú reines. Es preciso que tú reines en los cielos, en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Es preciso que en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Avanza nuestras vidas. Avanza nuestras vidas y gózate en tu conquista. Entra en nuestro corazón, conquista nuestras fortalezas, vive permanentemente en nosotros, en nosotros. Avanza nuestras vidas y gózate en tu conquista. Entra en nuestro corazón, conquista nuestras fortalezas, vive permanentemente en nosotros, en nosotros. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y Jesucristo. Los reinos de este
vez más, avanza nuestras vidas. Avanza nuestras vidas, gózate en tu conquista. Amén, Señor Jesús. Entra en nuestro corazón, conquista nuestras fortalezas, vive permanentemente en nosotros, en nosotros. Avanza nuestras vidas, gózate en tu conquista. Entra en nuestro corazón, conquista nuestras fortalezas, vive permanentemente en nosotros, en nosotros. Amén, Señor Jesús. Habita en nosotros. Toma tu lugar, Señor Jesús. Toma tu lugar. Los reinos de este mundo. Han venido a ser de nuestro Dios. Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Reinarás para siempre, Señor Jesús. Declaramos esta realidad, Señor, que tú reinarás por los siglos de los siglos. Tomarás tu lugar como Rey en Sión, en Jerusalén, Señor. Te sentarás como el Rey y Juez de toda la tierra. Bendito eres, Señor Jesús. Te damos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, Señor. Queremos ser como aquellos hombres fieles, Señor. Gracias, Señor, por introducirnos en tu reino. Porque tú saliste, Señor, a todas partes a buscar gente, Señor, que participara contigo en tu reino, Señor. Y nos encontraste a nosotros. Tu pueblo te rechazó, Señor. Pero a los que te hemos recibido, nos diste potestad de ser hechos hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Ya tengo un lugar en Cristo, en Cristo. Ya tengo un lugar en Cristo. Es preciso que tú reines. Es preciso que tú reines en los cielos. Amén, Señor. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Es preciso que tú reines en los cielos, en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Amén, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús, porque el Padre te ha escogido, Señor. El Padre te ha escogido como Rey y Señor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Vamos a cantar, hay uno que es digno. Hay uno que sí
de David. Hay uno que es hijo del león, de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Tú, Jesús, hiciste hombre, hecho carne. Tú eres hermoso, es tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne. Tú eres hermoso. Hay uno que es hijo del león, de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne. Tú eres hermoso, es tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne. Tú eres hermoso, es tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne. Tú eres hermoso, es tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne. Tú eres hermoso. Amén, Jesús. Tú te hiciste hombre, Señor. Te hiciste siervo. Moriste en la cruz, Señor, pero resucitaste al tercer día y el Padre te engrandeció, te exaltó hasta lo sumo. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos. Te amamos, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el cielo hay un trono y en medio del trono está el Cordero, el único que es digno. Amén, Señor Jesús. Amén.
dignos, Señor, aún como dice tu palabra, de recibir el rollo y de desatar sus 7 sellos. Jesucristo, gracias porque tú eres el león de la tribu de Judá, eres la raíz de David y el cordero como inmolado. Te damos gracias, Señor, porque con tu sangre nos has redimido para Dios. Y aquí estamos reunidos, Señor, como tu pueblo, como tus sacerdotes, como tus hijos, y te damos gracias. Oramos en esta mañana todavía que tu presencia, Señor, toque nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, toque lo profundo de nuestro ser, que hoy podamos ser llenos más y más, completamente llenos, saturados, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo mortal por tu precioso Espíritu Santo. Ocupa nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y gracias, Dios, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti este tiempo de considerar tu palabra. Oramos, Señor, que seas tú el que nos hable, que tomes tu palabra, Señor, y nos la expliques, que nos hables de ti más, Señor, y que nuestro corazón arda y nuestros ojos sean abiertos cuando partes el pan. Siéntate con nosotros hoy a la mesa. Bendice el pan, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Primera de Reyes, capítulo 6. Estamos pues revisando algunos detalles muy interesantes que nos presenta el capítulo 6 de Primera de Reyes. David ya murió, Salomón ya toma el puesto de rey ya completamente. Es el 4º año de su reinado. Han pasado 480 años desde que salió Israel de la esclavitud de Egipto, y ahora ya está pues por edificarse esta casa que hemos visto que era el deseo que había en el corazón de Dios. Pero Dios fue muy paciente, por 480 años fue Dios muy paciente hasta encontrar las condiciones adecuadas, hasta encontrar pues a la persona idónea para que él pudiera llevar a cabo su deseo. Entonces encontró a David, un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios pudo descansar en esta situación y dijo: bueno, aquí encuentro a David mi siervo, el cual hará todo lo que yo le pida que haga. Y Dios pudo descansar, pudo descargar este deseo. Sabemos que David finalmente no fue quien construyó el templo, fue su hijo Salomón, pero David se esforzó con mucho tiempo de anticipación, preparando todo, tanto el ambiente como los recursos, para que Salomón tuviera todo despejado y pudiera enfocarse al 100% en un periodo de paz, cual su nombre indica, Salomón, su raíz es paz y significa pacífico. Pudiera enfocarse completamente a la edificación de esta casa, que sería magnífica por excelencia, para renombre y para honra en todas las tierras. Entonces vemos que Dios no es en vano su paciencia, amados hermanos, porque Dios espera que con su paciencia pueda obtener a un pueblo que tenga un corazón conforme al suyo. ¿Para qué? Para que Dios pueda seguir descargando, lo digo de esta manera, el deseo que hay en su corazón, sus planes, sus propósitos, aquello que está en su mente y en su corazón. Dios lo quiere seguir llevando a cabo, y para eso pues Dios sigue buscando sobre la tierra a los hijos de los hombres, para ver si hay algún entendido que pueda estar buscándole a Dios, ¿de acuerdo? Y bueno, hemos visto las dimensiones de esta casa que se construyó. A partir del versículo 2 y hasta el versículo 6 se nos habla de las dimensiones de esta casa. ¿Sí? Eran 27 metros de largo por 9 de ancho y 13.5 de alto. Y hemos hablado que esta edificación, en comparación con otros templos, tanto en la antigüedad como el día de hoy, pues es como una edificación pequeña, ¿de acuerdo? Es relativamente muy pequeña, pero Dios siempre se mueve en las cosas pequeñas. Siempre Dios, su mover en esta tierra es así, no es no es algo así, pues como muy, se me fue la palabra, pero sé que me entienden. O sea, no algo así como muy grande, pues, sino el mover de Dios es así como tal vez no es muy notorio, pero Dios está moviendo en esta tierra. Y al mismo tiempo el versículo 7 nos dice que las piedras fueron labradas en otro lugar
para que una vez que ya estuvieran cortadas, pudieran traerse, pudieran ser trasladadas al lugar donde se estaba edificando el templo de Dios, ahí en el monte Moriah, donde Dios le indicó a David que ahí tenía que construirse este templo, y ya solamente llevaban las piedras bien cortaditas para ensamblarlas, para que no hubiera ruido en esta edificación, y de esta manera pudiera pues construirse esta casa. Y estamos hablando de estos dos detalles, amados hermanos, de las proporciones de esta casa, que era una casa pequeña, y el silencio que hubo en la edificación de esta casa. Son dos detalles que se nos presentan en este capítulo 6 de Primera de Reyes, y podemos ver estas dos situaciones. Entonces, hemos dicho que, por ejemplo, Jesucristo pues se hizo un hombre, o sea, algo pequeño, o sea, en comparación del creador de los cielos y de la tierra, que es Dios mismo, y Jesucristo es Dios, ¿sí? Pues Él decidió dejar precisamente ese privilegio, ¿sí? Temporalmente, aceptando hacerse un siervo semejante a los hombres, y vino en la condición de un ser humano. O sea, Jesucristo se hizo alguien pequeño. ¿Para qué? Para que nosotros los seres humanos pudiéramos tener acceso a Dios el Padre a través de Jesucristo. Entonces Jesús se hizo un ser humano, el Hijo del Hombre. Él decía de sí mismo: yo soy el Hijo del Hombre. O sea, un ser humano, ¿de acuerdo? Y la Biblia nos presenta cómo Jesucristo es el cordero, es la puerta, es los pastos, es un pan, son las migajas, es la semilla que se siembra. O sea, son cosas pequeñas, ¿de acuerdo? Pero vemos que Dios se hizo hombre, y esto es asombroso. Así como en este templo que Salomón estaba edificando, aunque era relativamente pequeño, ¿sí? El tamaño de este templo, lo importante era la gloria de Dios que estaba en ese templo, la presencia viva de Dios en ese lugar. De igual manera, Jesucristo es el verbo de Dios que se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, en Jesucristo se encontraba la gloria de Dios. En el templo que Salomón edificó se encontraba la gloria de Dios. Aunque pequeño el templo, la presencia de Dios estaba ahí. Aunque Jesucristo, un ser humano, ¿sí? La gloria de Dios siempre le acompañó. Siempre estuvo la gloriosa presencia de Dios en este hombre que es Dios, llamado Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto. Y bueno, entonces nos quedamos en el versículo 7, que es un detalle más. Vamos ahí y vamos a leerlo, y de aquí arrancamos. Dice Primera de Reyes 6, versículo 7, dice: y cuando se edificó la casa, dice, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Dice, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro, dice aquí la Escritura. Debemos recordar, amados hermanos, que ya hemos hablado de las piedras. La principal piedra, una piedra costosa, de un valor muy elevado, esta piedra fundamental, un cimiento estable, es Jesucristo. Pero el apóstol Pedro dijo que Jesús es una piedra viva. Dice, acerquémonos a Él, una piedra viva, dice, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero nosotros también somos piedras, hermanos. Entonces, este versículo 7 tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el tratamiento que recibimos por parte de Dios para poder ser ensamblados en la edificación de la casa de Dios. Entonces, estas piedras se ensamblaban solamente ya en el edificio que se estaba construyendo, pero tenían que ser preparadas en otro lugar. Entonces, vemos que cuando se estaba edificando esta casa, no había ruido, amados hermanos. No se escuchaba allí el ruido de los martillos, ni de las hachas, ni de ningún metal. Todo estaba en silencio cuando se estaban ensamblando una piedra con otra. Entonces, esto es muy importante que notemos. La obra más grande de Dios que realiza sobre la tierra, ¿sí?, ocurre silenciosamente.
El mover de Dios es silencioso también, no es estruendoso, no es llamativo, no es algo así que de pronto las masas estén cautivadas por este grande mover de Dios que es silencioso, amados hermanos. Dios es así, o sea, Dios, vemos que el templo era pequeño, pero la gloria de Dios se encontraba en ese lugar y también su mover en esta tierra, ¿sí? El mover más grande del reino de Dios sobre esta tierra es de manera silenciosa, ocurre de esta manera, silenciosamente, ¿de acuerdo? Vamos a un versículo rápidamente, Isaías 42, versículo 2. Este versículo, con este tomamos un tiempo para orar el día de ayer, el día viernes. Y dice aquí Isaías 42, versículo, vamos a leer 1 y 2, por favor. Fíjense lo que dice aquí. Isaías 42, versículo 1 y 2. Dice, he aquí mi siervo, está hablando de Jesucristo. Dice, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pongamos atención en el versículo 2. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿De acuerdo? O sea, el mover de Dios es silencioso. Miren, tal vez aquí cuando leemos este versículo podemos decir, la Biblia se contradice, porque esto parece ser que es lo que dice Proverbios. La Biblia dice que la sabiduría está clamando, o sea, está gritando desde las alturas, en las encrucijadas de las veredas, junto a los caminos, en las puertas de las ciudades se para y comienza a levantar su voz y habla a todos los simples y les dice, vengan acá, ¿de acuerdo? Pero no es una contradicción, amados hermanos. O sea, a final de cuentas, Dios nos ha hecho un llamado a nosotros para dejar la simpleza, como dice Proverbios, para volver a la sabiduría que es Cristo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y hemos escuchado su voz, amado hermano, y hemos venido a Él. O sea, recuerda tu conversión al Señor Jesucristo. Esa conversión fue ese convencimiento por parte del Espíritu Santo de Dios. Él nos dio convencimiento de nuestro pecado. Pudimos escuchar claramente la voz de Dios y hemos venido a sus pies. Y ahora somos su pueblo y somos sus hijos. Pero de manera general, amados hermanos, podemos ver que nuestra conversión fue así. O sea, fue Dios moviendo a sus lazos de amor a través de alguna persona que nos predicó el Evangelio y pudimos escuchar la voz del Espíritu de Dios y pudimos recibir el convencimiento de nuestro pecado y nos arrepentimos y ahora estamos aquí como pueblo de Dios. Pero el mover de Dios en general, amados hermanos, en toda la tierra no es así. O sea, no es como dice aquí Isaías 42. No va a gritar, no va a alzar su voz y no se hará ruido en las calles, sino que el Señor nos convence a través de su precioso Espíritu Santo. Nos convence a través de su Espíritu Santo. Yo creo que fue así. O sea, yo no sé si tú, cómo fue tu conversión con el Señor, pero seguramente fue una persona que en la tranquilidad de una plática, ¿sí?, te comenzó a predicar del Señor y tu corazón fue tocado profundamente. Y el Señor, su precioso Espíritu Santo, te dio convencimiento de tu pecado y de que le necesitabas. Tal vez no creías en Dios, pero ante la necesidad, ante la sequedad espiritual que estabas viviendo, ante la necesidad de que tu corazón fuera lleno de algo y no sabías qué podía llenar tu corazón y Cristo pudo llenarlo, entonces te entregaste a Él completamente. Entonces es de esta manera, amados hermanos. Entonces podemos ver esta situación. En este mismo capítulo 42 de Isaías, el versículo 13 y 14 también nos habla de esto. Dice aquí, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, dice, voceará, se esforzará sobre sus enemigos,
Dice, y luego el versículo 14 dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Fíjense, en el mismo capítulo nos presenta estas dos situaciones. Por un lado, hay un tiempo en el que Dios no grita ni alza su voz, ni se escucha entre las calles. No grita ni da su voz. Pero hay otro momento en el que ese silencio va a ser roto por él mismo. Porque miren, esto es lo que estamos viviendo. Dios ha guardado silencio, amados hermanos. O sea, nosotros sí le escuchamos, pero el mundo no le escucha. Entonces Dios ha guardado silencio por mucho tiempo, se ha mantenido callado y se ha frenado en muchas cosas sobre la tierra. Podemos de pronto leer algunos pasajes en Isaías, en Jeremías, en Apocalipsis, en los profetas, y vemos que viene de parte de Dios el día de su ira. Y vienen juicios sobre la tierra muy fuertes, amados hermanos, pero de pronto vemos como que la tierra no hace caso, los seres humanos no hacen caso ante lo que va a venir por parte de Dios, porque aparentemente como que no se ve la mano de Dios. Como que Dios ha guardado silencio, como que está callado, como que se ha mantenido en silencio, ¿de acuerdo? Y como que parece ser que no pasa nada sobre la tierra. Pero Dios está guardando silencio, Dios se ha mantenido callado por mucho tiempo, pero llegará el momento, nos dice el versículo 13 y 14, donde Dios, que se ha mantenido callado desde el siglo, que ha guardado silencio, que se ha detenido de hacer muchas cosas sobre la tierra, entonces va a dar voces como la mujer que está dando a luz. Entonces, toda la tierra, los que creen y los que no creen en Dios y en Jesucristo, van a escuchar el clamor de Dios, amados hermanos, y van a escuchar su voz tan claramente a través de todos los juicios justos y verdaderos que vendrán sobre la tierra. Ahí ya no habrá duda de que es la mano de Dios. Pero por el momento Dios ha guardado silencio. Y el mover de Dios en esta tierra es silencioso. Es tranquilo. Es como si Dios estuviera callado, como si Dios estuviera guardando silencio, como si Dios, dice aquí, estuviera detenido. ¿De acuerdo? Dice, me he detenido, dice Dios. O sea, Él está reservando muchas cosas, eventos que Dios tiene, amados hermanos, como juicios que vendrán sobre la tierra, pero Dios se ha detenido y ha guardado silencio. Su mover aparentemente es silencioso. Es silencioso. Está tranquilo el Señor. Entonces, Dios escucha y está atento a todo lo que sucede en este mundo. No es que Dios no vea, no es que Dios no escuche, no es que Dios no esté al pendiente de la maldad, el pecado que hay sobre la tierra. Y esto hace pensar que los pueblos y las naciones piensen que Dios no escucha, que está sordo, que Dios está ciego, que no ve nada. Y entonces el mundo sigue en su desenfreno, sigue en su corriente de maldad, de perversidad, de depravación, de tantas cosas, porque el mundo piensa que Dios pues como que está sordo o como que no ve, porque Dios se ha detenido. No es que Dios no vea, no es que Dios no escuche, sino que Dios se ha detenido. Dios se ha detenido. Está guardando silencio, amados hermanos, pero llega el día en el que ya no va a estar más callado, en el que ya no va a guardar más silencio y va a dar voces, ya no se va a detener para pronunciar sus juicios sobre la tierra y dará voces como una mujer que está dando a luz, dice la Escritura. Entonces, mientras Dios está guardando silencio, los pueblos y las naciones pueden llegar a pensar que Dios no ve y que Dios no escucha, y pues dice el mundo, puede decir, pues todo está tranquilo. O sea, aunque sí hay asaltos, aunque de pronto hay cierta violencia, pero estamos bien. A final de cuentas, estamos tranquilos, y los seres humanos llegan a acostumbrarse al medio ambiente en el que se desenvuelven. Llega un momento en el que llegan a acostumbrarse.
que mataron a alguien aquí, pues sí, ya es normal. Que asaltaron a otro, sí, ya, pues eso sucede en todas partes. Y llegamos de pronto como a acostumbrarnos y el adaptarnos a lo que está sucediendo en el mundo puede provocar en nosotros como cierta tranquilidad. Decimos, pues todo está tranquilo, todo está relativamente tranquilo. Y bueno, pero llegará el momento, amados hermanos, en el que Dios va a gritar como una mujer cuando está dando a luz, dice la Escritura. Entonces, Dios ha guardado silencio, amados hermanos, ha callado, y su mover es aparentemente silencioso, pero Dios sí se está moviendo en su iglesia. El mover de Dios es pequeño y silencioso, pero Dios está laborando, Dios está trabajando, Dios se está moviendo. Qué tremendo. Aunque pequeño y de manera silenciosa, el Señor está trabajando en esta tierra con su iglesia. Vamos a un versículo más, igual en Isaías 57, versículo 11. Dice aquí la Biblia. Dice, ¿y de quién te asustaste y temiste? ¿Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? Luego la siguiente pregunta, ¿no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? ¡Qué tremendo! Entonces, Dios ha guardado silencio, dice aquí, desde tiempos antiguos y bueno, su pueblo nunca ha tenido temor de él. Entonces, Dios aparentemente se ha ocultado y por eso no se le tiene temor. ¿Por qué? ¿Por qué los pueblos, por qué las naciones, por qué la gente se pueden expresar de Dios de manera ofensiva sin ningún temor? ¿Por qué? ¿Por qué gente se atreve a cuestionar la existencia del Dios verdadero? ¿Por qué gente se atreve a burlarse de Dios? A decir que no cree en Dios, que Dios no existe. ¿Por qué? Porque no hay temor en ellos, amados hermanos. Y no hay temor en ellos porque Dios ha guardado silencio. Como Dios se ha detenido, como Dios ha guardado silencio, la gente se atreve a ser altiva y arrogante en contra de Dios. De tal manera que cuestionan la divinidad de Jesucristo, la existencia de Jesucristo, ¿sí? Y a Dios mismo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque Dios ha guardado silencio y por eso la gente no le tiene temor. La gente no le tiene temor. Les decía como en la escuela, ahí con mi hija Ivana, muchos de sus compañeros hacen burlas en relación a la crucifixión de Jesucristo. Se burlan y fíjense, aunque no creen, ¿sí? Estos adolescentes, aunque no creen en Dios, es tema de conversación y se burlan y atacan al Señor Jesucristo. Bueno, no hay temor en la gente por Dios, no hay temor. Pero nosotros, el pueblo de Dios, sí tenemos un temor de Dios. De hecho, en Isaías mismo, no recuerdo el capítulo, dice la Escritura que el temor de Dios es nuestro tesoro. ¿Han pensado en eso? Que el temor de Dios es un tesoro para nosotros. Es un tesoro. Aparte es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es el principio de la sabiduría y apartarnos del mal es la inteligencia. Qué tremendo. Esto es lo que la Escritura nos dice. Y dice que también es bienaventurado el que puede encontrar también este temor. Y bueno, sabemos que la sabiduría es Cristo. Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. Es decir, a nuestro Señor Jesucristo también se le debe de temer. No solamente a nuestro Dios. O sea, Jesús es Dios, lógicamente. Lo entendemos, pero también a Jesucristo, aunque se hizo hombre, se le debe de temer también, porque Él es la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bueno, entonces, el mover de Dios es silencioso. Fíjense, cuando Jesucristo nació, su
su mover, el mover de Dios en esta tierra fue silencioso. Pensemos en el nacimiento de Jesucristo, cómo fue silencioso. Número uno, sus padres fueron unos jovencitos. Se dice que tendrían de 17 a 19 años aproximadamente, cuando el ángel Gabriel visitó a María para informarle que ella había hallado gracia delante de los ojos de Dios para que fuera el instrumento por el cual Jesucristo naciera en esta tierra como hombre, como ser humano. Entonces, eran unos jovencitos, ¿de acuerdo? Y vivían en Belén, en la casa de pan, un pueblo pequeño ahí, Belén, y sabemos que Jesucristo nació en un pesebre, no nació en el Hospital San Agustín, nació en un pesebre, amados hermanos, y con estos padres jovencitos. Bueno, cuando Jesucristo nació, fue anunciado su nacimiento no a las grandes masas, sino a un pequeño grupo de pastores que en las vigilias de la noche estaban cuidando de su rebaño, cuidando las ovejas, y de pronto vieron la manifestación de ángeles que les anunciaban el nacimiento de Jesucristo, y estos pastores fueron a ver al niño Jesús recién nacido. Y este mover fue silencioso, o sea, solamente se les anunció a estos pastores. No se le anunció a Anás, ni a Caifás, ni a los escribas y fariseos. Fue un mover de Dios en la tierra de manera silenciosa. Jesucristo viniendo como hombre a esta tierra. Un niño nos es nacido, dice Isaías 9:6. Y niño nos es nacido. Y entonces nació Jesucristo, ¿de acuerdo? Y el nacimiento de Jesús fue de esta manera, fue en silencio, ¿de acuerdo? Después, bueno, Jesús fue presentado al octavo día en el templo, como era parte de esas costumbres, y solamente llegaron a reconocer a este niño Jesucristo dos ancianos. Simeón, que lleno del Espíritu, el Espíritu le indicó que tenía que ir al templo, y tomó al niño Jesús en sus brazos y le pudo decir a Dios: ahora sí, un niño nos es nacido, ahora sí puedo ya morir, porque le fue revelado por Dios que no vería muerte hasta que viera al Salvador de Israel, a Jesucristo. Y una profetisa, una ancianita llamada Ana, que con oraciones y con ayunos servían el templo todo el tiempo, día y noche. Estos ancianitos, amados hermanos, pudieron regocijarse con el nacimiento de Jesucristo, pero esto fue algo silencioso. Solamente ellos, unos ancianitos, un grupo de pastores, estos jóvenes, María y José, estos ancianos, Ana y Simeón, y después por ahí llegaron unos magos de Oriente para ofrecerle algunos regalos a este rey que había nacido sobre la tierra. Fueron pocas personas, aunque después con la visita de estos magos de Oriente, pues toda Jerusalén se conmovió, ¿no? por el nacimiento de este rey, Jesucristo. Pero vemos que este mover fue silencioso. Fueron pocas personas, de manera que el mover de Dios con el nacimiento de Cristo fue muy silencioso. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que así es el mover de Dios también. No es con ruido, no es así llamativo, no son, no sé, cosas muy ruidosas, muy estruendosas, sino es el mover de Dios, es así, es un silbo, como dice, apacible, ¿no? El que pudo ver uno de los profetas cuando vio un temblor y fuego y etcétera, y después un silbo apacible, y dijo: ahí está Dios, y se postró. Creo que fue Elías, ¿no? O no, uno de esos profetas. Bueno, regresando a Primera de Reyes 6, versículo 7, dice que la casa fue construida, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Esto es muy importante. Traían las piedras ya acabadas. Es decir,
que las piedras ya estaban perfectas, ya estaban enteras, ya estaban completas, ya se había trabajado en ellas de tal manera que solamente llegaban al lugar de la edificación para ser ensambladas. Entonces ya estaban acabadas. Para la fabricación de esta casa ya traían piedras acabadas. Ya habían entrado a un proceso de transformación, ¿no? Es decir, ya estaban labradas estas piedras y ya se había trabajado con ellas de tal forma que entonces entraban listas para ser utilizadas en la construcción de esta casa. Entonces, una piedra acabada, fíjense bien, es una que ya no es motivo de ruido. Escuchen bien esto. Una piedra acabada es aquella en la que ya no se le tiene que trabajar, y porque ya no se le tiene que trabajar, pues ya es una piedra con la que ya no va a ser objeto de ruido, porque ya no tienen que utilizar martillo, ya no tienen que utilizar hachas, ya no tienen que utilizar pues ninguna herramienta de hierro que cause ruido. Entonces, una piedra que está acabada ya no hace ruido. ¿Por qué? Porque pues ya está pulida, ya embona perfectamente cara con otra cara, ¿no? de otra piedra. Entonces ya no tiene por qué causar ruido, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta piedra ya fue labrada, ya fue tallada, ya fue pulida, ya fue cortada. Ya entró en un proceso con el cual ya no causa ruido. Entonces, una piedra acabada es aquella que ya no hace ruido. Escuchen bien esto. A ver si me explico, ni para bien ni para mal. O sea, ya es una piedra que ya no hace ruido. O sea, ni para bien ni para mal me refiero a esto. Que ya no hay queja, pero tampoco hay protagonismo. O sea, ya es una piedra acabada. Porque hay dos extremos en la cristiandad, ¿no? Y en ese proceso de transformación estamos todos. Por un lado, pues somos piedras que nos quejamos de todo, ¿no? Entonces Dios dice, bueno, todavía hay queja, necesito seguir labrándote, necesito seguir tallando, necesito seguir puliéndote, necesito seguir cortando cosas, porque hay mucha queja en ti, ¿de acuerdo? Entonces es una piedra que todavía hace ruido, porque hay queja, porque no hay contentamiento, porque hay disgusto, porque no está conforme, porque no hay satisfacción en su vida, porque siempre hay algo que le causa queja, que le causa malestar, que le causa amargamiento, que no hay satisfacción en su vida. Entonces es una piedra que todavía hace ruido por su queja, por su inconformidad, por su impaciencia, por todo esto. Entonces es una piedra que todavía hace ruido, y entonces todavía tiene que ser una piedra en la que se tenga que labrar, en la que se tenga que tallar, en la que se tenga que pulir, en la que se tenga que cortar muchas cosas para que ya no cause ruido, ¿de acuerdo? Ahora, el otro extremo es que también esta piedra puede hacer ruido queriendo protagonizar, ¿no? Haciendo mucho ruido, haciendo mucho, no sé, como llamar la atención, como levantar la voz y decir, aquí estoy presente, y no sé, como protagonismo. O sea, miren, hermanos, cuando nosotros vemos en la vida cristiana a personas que les encanta protagonizar en todo, ¿sí? Son personas que son piedras, que su protagonismo hace ruido, y eso nos indica que todavía no han sido trabajadas por Dios. Por ejemplo, hablemos un poquito de la gente que es famosa. Será muy famosa, muy reconocida, muy honrada, muy respetada, ¿de acuerdo? Pero cuando una persona hace ruido con su protagonismo, es una piedra que no ha sido trabajada por Dios todavía. Le falta mucho. Porque una piedra, amados hermanos, una piedra que busca su protagonismo, que busca ser el centro, cuando Cristo es el centro y es el único centro, Jesús, no la persona. Cuando
busca ser el centro, busca llamar la atención, busca siempre ser el número uno en todo, que se le prendan las luces, el humo, las plataformas, ¿sí? Es una piedra que no ha sido labrada todavía, o le falta mucho por trabajar, ¿de acuerdo? Y esto, amados hermanos, lo podemos ver pues, aún con la gente que es media famosona. Yo conozco el testimonio de un hombre que era famoso en los años 90, un cantante cristiano de mucha fama en nuestra nación. Y de pronto este hombre desapareció. Ya no grabó discos, ya no hacía entrevistas, ya no salía en las revistas de los cristianos. Y después de muchos años me encontré con una entrevista que le hacían y le preguntaban precisamente eso. Le decían, oye, ¿y por qué tú ya, pues ya, o sea, ya no grabaste discos, ya no seguiste presentándote en conciertos? ¿Por qué? Si eras, o sea, era una agrupación cristiana con mucho éxito. Dice, porque yo no quiero ser un rock star del cristianismo. Hace mucho daño. Yo ya no quiero. Decía, aparte escucho a los músicos de este tiempo, dice, y me sacan de onda porque no saben tocar. Decía, ¿no? Dice, no, ya, o sea, ya, no. Y Dios lo está utilizando, bueno, no sé ahorita, al día de hoy, pero él comenzó a ser pastor de una iglesia. Y comenzó a crecer esto por parte de Dios, y de hecho Dios le ha permitido como tener algunas iglesias, no solamente en México, sino en Estados Unidos y en otras partes de Sudamérica. Pero ha sido el mover de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ya no buscó el protagonismo esta persona. O sea, es una piedra que permitió ser labrada. ¿A cuántos de la farándula cristiana les cuesta eso? A la mayoría, hermanos. O sea, no renuncian a eso. De hecho, amados hermanos, yo les digo esto con sinceridad. En la cristiandad no tendrían que existir famosos. No tendrían que existir, por ejemplo, grupos de alabanza que fueran súper reconocidos y que los contraten para dar conciertos. Cada iglesia local debería tener su grupo, ¿sí?, con el firme propósito de solamente pues adorar a nuestro Dios y ya. Pero pues es parte de la humanidad caída de los seres humanos. Nos gusta protagonizar, esa es la verdad. Pero entonces están estos dos extremos, la queja y el protagonismo. Y esto provoca ruido. Tanto una cosa, un extremo u otro, provocan ruido. ¿De acuerdo? Entonces, el ruido, amados hermanos, son palabras, son sonidos confusos, que son fuertes, pero que no hay algo articulado en el ruido. O sea, el ruido es algo molesto o es agradable. ¿Quién dice, no, pues yo quiero, cómo me encanta el ruido? O sea, hay gente que he escuchado, extraño el ruido de la ciudad. No sabe lo que dice. No saben lo que dicen porque no, o sea, el ruido es algo que molesta, ¿de acuerdo? De hecho, el ruido es pues el alboroto, el griterío, el escándalo, ¿no? El revuelo que puede haber ahí, algo, ¿no? Es la perturbación que no es normal de que la información pueda llegar con claridad, ¿no? Yo estoy hablando contigo, pero si hay ruido, la información que trato de transmitirte, las palabras que yo te estoy dirigiendo, por el ruido no pueden llegar con claridad a ti. Eso sucede, lo hemos experimentado. Aquí estamos en la reunión, estamos hablando de Dios y churros deliciosos, crujientes con su azúcar, están para chuparse los dedos, ¿no? O sube el camión de la basura o las motos y el ruido interrumpe la comunicación clara entre nosotros, ¿de acuerdo? De hecho, el ruido es eso, es un alboroto, es un sonido que no llega a ser un sonido claro, sino confuso, pero desafortunadamente el ruido es algo fuerte que te saca de control, ¿de acuerdo? Entonces, el ruido no tiene que
pues ser motivo de una interrupción en la comunicación que tenemos con Dios. Bueno, estas piedras que tenían que ser labradas en otro lugar, llegaban al lugar de edificación ya preparadas, ya listas. Ya no había motivo para que provocaran ruido. Y déjenme decirles, amados hermanos, que aún estamos en ese proceso de ser piedras acabadas, como dice ahí Primera de Reyes 6, versículo 7. Estamos en ese proceso, o sea, no nos desanimemos, porque al vernos a nosotros mismos podemos decir, híjole, pues todavía hay mucha queja en mí, todavía hay inconformidad, hay molestia, hay insatisfacción, tengo muchos planes, tengo muchas metas, tengo muchos deseos, tengo muchos anhelos y todo esto me frustra, esto me detiene, esto me impide seguir avanzando en Dios. Entonces esto causa ruido y por tal motivo no podemos todavía completamente edificar la casa de Dios. Necesitamos que Dios siga trabajando en nosotros, puliéndonos, cortándonos, labrando nuestra vida para que podamos ser piedras acabadas, que solamente Dios ya nos mueva y nos ensamble. Este es tu lugar, pum, y ya no hacemos ruido, no hay queja ni hay protagonismo, simplemente ocupamos nuestro lugar. Y podemos ver a muchos hombres en la Biblia que llegaron a este proceso de ser piedras acabadas. Fíjense, por ejemplo, el apóstol Pablo. Pues para empezar, ¿saben lo que significa Pablo? Pequeño. El mover de Dios es pequeño. Pero fíjense todo lo que hizo con este hombre. O sea, toda la revelación que tuvo por parte de Dios, de parte de Cristo en relación a la iglesia. El misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Y toda esta revelación la tuvo un hombre pequeño. Pablo, un hombre menospreciado también. Porque aún algunos que han estudiado dicen que las características físicas de Pablo no eran tan agradables. Por eso cuando lo veían en persona, pues ya es Pablo. Mejor preferimos a Pedro o preferimos a Apolos, porque ese Pablo miren cómo está, ¿de acuerdo? Sus cartas eran duras, pero su presencia física era despreciable. Y se dice que era una persona calvita, chaparrita, tal vez un poquito jorobadito, ¿sí?, con un problema de visión. Y era menospreciable su presencia física, pero Dios escogió a este hombre, ¿de acuerdo? A un hombre pequeño llamado Saulo y luego Pablo, ¿de acuerdo? Que fue utilizado poderosamente por Dios. Y después a otro hombre llamado Pedro, un pescador, o sea, del vulgo. O sea, la gente que no tenía preparación, la gente que nadie quería tener contacto con ellos, ¿sí? Lo escogió, le dijo, tú ya no vas a ser Simón, ahora vas a ser Cefas o Pedro, o sea, una piedra pequeña. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Y el mover de Dios fue con estas personas. Y podemos ver a un apóstol Pedro, que era una persona locochona, ¿no? Señor, yo no te negaré. Me vas a negar antes de que cante el gallo 3 veces. No, Señor, mi vida daré por ti. ¿De acuerdo? Y podemos ver a este hombre con estas actitudes, pero después vemos que ya fue una piedra completamente trabajada por el Señor. Ya era una piedra verdaderamente. Ya no era Simón, era Pedro. Una piedra, un pedazo de piedra, y era una piedra viva. Por eso él escribió eso en Primera de Pedro capítulo 2. Acérquense a él, Cristo, piedra viva, ¿sí?, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, y ustedes también como piedras vivas, ¿sí?, para edificar un edificio espiritual a Dios, etc. Entonces, este hombre fue trabajado y después de que recibió el Espíritu, cuando Jesucristo fue glorificado, pues vemos a otro Pedro. Tenía poder en sus palabras, tenía poder, pues aún Dios se movía a través de Pedro para muchos milagros y prodigios en medio del pueblo. Y bueno, Pedro siguió siendo trabajado por el Señor. Hubo un momento en el que el apóstol Pablo lo tuvo que reprender.
a Pedro. Le tuve que decir, ¿sabes qué, hermano? Como que estás actuando de manera hipócrita. Así que corrige eso, hermano. Y Pablo corrigió a Pedro. O sea, Pedro todavía estaba siendo pulido. Pero podemos ver ya sus cartas finales, como decía, ya el tiempo de mi partida está cerca. Y me he encargado de escribir estas cosas y me voy a encargar de recordárselas otra vez, y etcétera. ¿De acuerdo? Ya un hombre que ya fue completamente trabajado por el Señor. Igual el apóstol Pablo, un hombre que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si muero, no importa si voy a subir a Jerusalén, lo hemos leído en estos días, y me van a maltratar y me van a encarcelar, no importa, yo estoy dispuesto no solamente a ser encarcelado, sino a dar mi vida por Cristo. Ese era un hombre ya trabajado. Y bueno, también por ahí tuvo que seguir siendo pulido, porque por ahí en un capítulo llegaron ahí los judaizantes, ¿no?, que habían creído en el Señor Jesucristo, que guardaban todavía algunas prácticas. Le dijeron, mira, Pablo, para que no tengas problemas con todos estos que están diciendo que ya no cumplas la ley de Moisés y no sé qué tanto, pues bueno, mira, paga el voto que han hecho estos hombres, se van a ir a cortar el cabello, córtatelo tú también, y pues adelante, así toda la gente va a decir, pues el Pablito, ay, buena onda, ¿no? Sigue con las mismas costumbres nuestras, no ha cambiado nada, ya ven, ahí está, miren, peloncito. Y paga esto, y eso le metió en una broncota a Pablo, tremenda, tremenda. De hecho, para salir de esa bronca, de ese problema, Dios tuvo que permitir que se le encarcelara. De otra manera, el mismo apóstol Pablo estaba frenando lo que Dios quería hacer con él. Bueno, ese es otro tema muy interesante, pero vemos que aún siguieron siendo trabajados, hermanos. Muchos de ellos siguieron siendo trabajados por el Señor. Entonces, en el templo llegaban las piedras ya acabadas, es decir, ya eran piedras que estaban completamente terminadas, que estaban perfectas, que embonaban una con otra, estaban completas, ya no tenían ningún bordecito, no tenían nada extraño, estaban enteras, pero estaban en perfectas condiciones, estaban completas, estaban acabadas ya para ser utilizadas en el templo de Dios. Bueno, entonces nosotros, amados hermanos, seguimos en este proceso de perfeccionamiento, de que Dios acabe con nosotros lo que tiene que trabajar en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo entendía esto, amados hermanos, entendía esto. Por eso escribió en Filipenses 1:6, un versículo que seguramente todos nos anima al leer este versículo, y estoy seguro que ahorita que hablemos de este versículo nos va a animar mucho más. Filipenses 1:6. Porque esto habla del proceso en el que nos encontramos nosotros. Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros. Dice aquí, Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces estamos en esta etapa de perfeccionamiento. Dios ha comenzado una obra en nosotros. Esta obra es en gran manera buena, ¿sí? Pero Dios está perfeccionándonos cada día. Está perfeccionando principalmente nuestro carácter. Eso es lo que está Dios trabajando con nosotros. Entonces, es una piedra, somos piedras que están siendo perfeccionadas. Esta palabra perfeccionar que encontramos aquí en Filipenses 1:6, en el griego es una palabra de verdad sorprendente, hermanos, y que Dios toque nuestros corazones al escuchar lo que significa esta palabra. Yo creo que va a ser de mucho ánimo para todos nosotros. Así que, ¿están listos? Despierten y vamos a poner atención lo que significa esta palabra perfeccionar. Esta obra está siendo perfeccionada hasta el día de Jesucristo, y la palabra perfeccionar significa llenar más o completamente. ¿Están escuchando? Qué tremendo. Llenar más o completamente. Es decir, algo que va a ser terminado, algo que se va a acabar y que va a llegar a su conclusión, algo que Dios va a cumplir.
Pero está impresionante porque perfeccionar significa llenarnos más o completamente. Eso es la palabra perfeccionar. Entonces, de esta palabra perfeccionar, entendemos que una piedra acabada ya no hace ruido, por lo que hemos dicho anteriormente, bueno, porque ha sido perfeccionada, según este versículo, Filipenses 1:6, porque ha sido perfeccionada por el Señor. Es decir, ¿qué es la perfección de Dios para ti y para mí hoy? Bueno, la perfección de Dios para ti y para mí hoy es que somos piedras que estamos completamente llenos de Cristo. Y que una vez que estamos completamente llenos de Cristo, nos llenamos más y más y más de Él. Esa es la única manera, amados hermanos, en la que nosotros podemos llegar a ser perfeccionados. No hay otra manera. No es de meternos a un curso o meternos a un instituto o ir a un retiro. Seguramente ayudarán ese tipo de cosas, pero la verdadera perfección para ti y para mí es de esta manera: llenarnos de Cristo, amados hermanos, llenarnos de Él una y otra vez, llenarnos completamente del Señor. Porque ¿cómo podemos quitarnos de nosotros, por ejemplo, esto que hablábamos anteriormente que causa ruido, el protagonismo o quitarnos la queja? ¿Cómo nos la quitamos? ¿Con una buena terapia psicológica? ¿Cómo nos quitamos ese tipo de cosas, amados hermanos? ¿Cómo nos quitamos el protagonismo o cómo nos quitamos la queja que pueda haber dentro de nosotros, que provocan ruido? ¿Cómo? Solamente es llenándonos del Señor. Y cuando tú te estás llenando del Señor, estás permitiendo que Dios te perfeccione. Dios nos está perfeccionando, amados hermanos, cada vez que permitimos la llenura de su Espíritu, la llenura de su palabra, la llenura de Cristo como la vida eterna, la vida abundante en nosotros. Cada vez que permitimos ser llenos de Él, porque le estamos comiendo, porque Él es un alimento y podemos comer unas migajas, podemos comer algún pan, podemos comer un becerro, podemos comer un cordero, ¿sí? Pero podemos comer de Él, amados hermanos, y cuando comemos y nos llenamos de Él, ¿sí?, estamos siendo perfeccionados. ¡Qué tremendo! Tú puedes decir, ay, pues te va a hacer daño comerte un cordero completo para ti solo, pero no. El Señor Jesucristo, como cordero gordo, ¿sí?, sacrificado para que le disfrutemos y le podamos comer, no va a provocar indigestión, de verdad. No va a provocar malestar, no vas a necesitar un sal de uvas o un Alka-Seltzer, ni después Pepto-Bismol, no. Todo lo contrario, este alimento, aunque sea un becerro gordo, amados hermanos, ¿sí?, lo vamos a poder comer, lo vamos a poder disfrutar y vamos a quedar completamente llenos, saciados, satisfechos y bien nutridos. Y de esa manera estamos entrando en este proceso de perfeccionamiento. Qué tremendo, amados hermanos. Dios quiere perfeccionarnos. Cuando el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces y alimentó a toda una multitud de 5,000 y en otra ocasión a 4,000, dice la Biblia que todos comieron, todos saciados, y sobraron pedazos que pusieron en canastas para que nada se desperdiciara. Es decir, que pudo experimentar parte de la perfección del Señor, que quedaron satisfechos. Quedaron satisfechos, hermanos, por comer de ese alimento que representaba el mismo. Cristo multiplicó panes y peces y representaban a Cristo mismo. El cordero gordo que aparece en Lucas 15 cuando el padre mandó que lo sacrificaran y se hiciera fiesta porque su hijo pródigo había regresado, que estaba muerto y lo recibía vivo, ¿sí? Ese becerro gordo de Lucas 15 es Jesucristo, fue el becerro gordo que fue sacrificado para que tú y yo le podamos comer. Y el Cordero de Dios, ¿sí?,
que quita el pecado del mundo y sabemos que su sangre es para redimirnos, es decir, para rescatarnos, para liberarnos, ¿de acuerdo? Pero su carne es para comerse, amados hermanos. La carne del cordero tenía que asarse en fuego, acompañada con hierbas amargas, y tenía que comerse ese cordero. Y eso representa a Cristo. Es decir, que cuando tú y yo leemos la Biblia, tú en tu lectura o en esta reunión estamos comiendo de Cristo, pero cada quien come lo que quiere. Tú puedes comer unas migajitas. Bueno, por lo menos comiste algo. La idea es que no nos conformemos con migajas, que podamos, porque las migajas representan a Cristo. Y no estoy hablando mal del Señor, pero es una porción de alimento, porque muchos no pueden comer más. No pueden comer más. Otros niños espirituales que no han madurado solamente necesitan de leche. Pero la leche no se menosprecia. La leche de Cristo es otro alimento. Pero ya para que está madura, que ya puede comer carne, que ya puede comer vianda, ¿sí? Entonces puede comer un cordero. Y puede comer para él, y como fue la instrucción de Dios en Éxodo 12 y 13. Dice, bueno, un becerro según el número de la familia, y cómanlo ahí en la casa. Pero si el cordero les va a sobrar mucho, bueno, compártanlo con la familia inmediata, con sus vecinos inmediatos, para que puedan comer todos de ese cordero. Entonces, podía comerse el cordero una familia sola, dependiendo del número de integrantes de esa familia, o si eran pocos, podían compartir ese becerro con sus vecinos. Entonces, hay familias que pueden decir, para nosotros es este cordero, pero también se puede compartir. Y están los panes, están este becerro gordo, en fin, dependiendo nuestra hambre, es lo que comemos del Señor. Ahorita tú estás comiendo según el hambre que tengas. Si no tienes mucha hambre, dices, ay, ya que se acabe esto. Bueno, tal vez estás comiendo unas migajitas, nada más. Pero hay gente que dice, no, o sea, yo estoy comiendo este pan. Y otros es un cordero, y para otros es un becerro. No me voy a indigestar, ¿cómo se dice? ¿Digestar? Lo dije bien. No me va a hacer daño. Me lo voy a comer completamente, el becerro. Qué tremendo. Del cordero se comía hasta la cabeza, las patas y todo se comía del cordero. Entonces, vemos, amados hermanos, que una piedra que ya está acabada es aquella que ha sido perfeccionada, y el ser perfeccionado por el Señor es llenarnos más. Entonces, esa multitud, por ejemplo, otra vez, ¿sí?, quedaron satisfechos. Comieron, se saciaron y quedaron satisfechos. Es decir, ellos probaron la perfección del Señor. Qué tremendo. Cuando tú comes del Señor y quedas satisfecho, estás entrando en este proceso de perfeccionamiento. Cuando tú te llenas del Señor Jesucristo, Jesucristo dijo, si sus padres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Cuando nosotros nos llenamos de su Espíritu y le decimos, Padre, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, y nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos, estamos siendo perfeccionados por el Señor. ¡Qué tremendo! La perfección del Señor es la llenura de Dios, es llenarnos de Él, es estar llenos completamente del Señor, llenos en nuestro espíritu, llenos en nuestra alma, llenos aún en nuestro cuerpo mortal, vivificado por su precioso Espíritu Santo. Ese es el perfeccionamiento, la llenura de Dios, la llenura en nuestros pensamientos, la llenura en todo nuestro ser, estar completamente llenos de Él. Eso, amados hermanos, es lo que nos perfecciona, llenarnos de Dios, no una terapia psicológica o no cosas extrañas, sino el ser llenos del Señor es lo que nos lleva a ser perfeccionados. Qué tremendo. Entonces, una piedra que ya está acabada, una piedra que ya ha sido perfeccionada, ya no hace ruido. ¿Por qué? Porque ha sido
ha entrado en este perfeccionamiento del Señor, es decir, se ha llenado completamente de Cristo, está llena de Cristo esta piedra, por eso es una piedra viva también, al igual que Cristo, una piedra viva, ¿sí? Nosotros también piedras vivas, y entonces nos seguimos llenando más y más y más. Por eso Pedro dice, acérquense a Él, piedra viva. Él es una piedra viva, nos acercamos a Él y entonces nos llenamos nosotros también como piedras más pequeñas, nos llenamos de la vida de Él. Y esto dice, bueno, eres una piedra inerte, una piedra que necesita la mano de un ser humano para de perdida levantarla del suelo y arrojarla y descalabrar a alguien en la cabeza, de perdida. Pero como eres una piedra ahí toda inerte, yo soy el que te doy la vida. Porque si no nos acercamos a Cristo, somos piedras solamente de tropiezo. Somos piedras de molino para que a alguien se le ate al cuello y sea arrojado al fondo del mar. O diría Javier Solís, una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Si era él, bueno, quien sea. O el Tri, las piedras rodando se encuentran. Bueno, broma, nada más. Pero si somos nosotros piedras y no nos acercamos a la piedra viva, somos piedras inertes, sin vida, que te las encuentras en la calle. Si no tienes pelota de fútbol o balón de fútbol, ahorita que está el mundial, pues pateas a la piedra, te lastimas el dedo, no lo hagas. Pero nos acercamos a Él y recibimos la vida, y nos acercamos a Él y nos llenamos de esa vida, y nos acercamos a Él, nos llenamos de esa vida y estamos entrando en el proceso de perfeccionamiento. Nos llenamos completamente de Él. Entonces, esta piedra ya no es inerte, ya estamos vivos y ahora sí embonamos perfectamente en la casa de Dios. Una persona que está llena del Señor embona, amados hermanos, perfectamente para la edificación de la casa de Dios. La persona que dice, es que yo no embono, bueno, ahí hay que trabajar algo. ¿Por qué? Porque es un indicio que nos deja ver que tal vez no te estás llenando lo suficiente del Señor. Porque no embonas. Porque no cabes. Porque te sientes parte ajena a la edificación de la casa de Dios. Aquí no estamos en la escuela, amados hermanos, no estamos en la universidad, que como cristiano padecías, porque ¿con quién hacías trabajo para hacer una investigación? A veces lo tenías que hacer solo, entonces ahí pues sí se aplica, solito. Pero ya en la iglesia no podemos decir, es que yo no embono en este grupo de personas. Si tú llegas a pensar eso o a sentir eso, amado hermano, examina tu vida, porque tal vez no te estás llenando lo suficiente de Cristo. Porque este es el perfeccionamiento de nosotros. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que nos llenamos más y más para ser perfeccionados y de esta manera embonar perfectamente en la casa de Dios. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces, una piedra que está completamente llena de Cristo, pues ya no hace ruido, sino en lugar de hacer ruido, se sigue llenando más y más del Señor, hasta que Dios termine, hasta que Dios acabe, hasta que Dios concluya con la obra que inició en cada uno de nosotros. Qué tremendo, tremendo, ¿se dan cuenta? Entonces, gracias a Dios por su perfeccionamiento. Su perfeccionamiento, amados hermanos, no sé. Yo muchas veces he dicho que el perfeccionamiento de Dios, a veces Dios utiliza ciertas circunstancias en nuestra vida y sin duda así lo es. Pero esta es otra forma en la que Dios nos comienza a perfeccionar, llenándonos de Él. Qué glorioso es el Señor. ¿Qué queremos? Esta parte del perfeccionamiento o la otra parte, que tampoco podemos hacerla a un lado de nuestra vida. La verdad, los tiempos complicados de enfermedad, de dificultades en la vida, se presentan por sí mismos, ¿sí? Y Dios las utiliza para pulirnos, para trabajar con nosotros, para cortar cosas que no sirven, para este perfeccionamiento. Pero esta es otra parte del perfeccionamiento del Señor. Es a través de llenarnos de Él. Qué tremendo. Así que, amados hermanos, del Señor,
llenémonos de Él una y otra vez, ¿sí? Para que entremos en este proceso de perfeccionamiento y podamos ser piedras que ya no hacen ruido, ¿sí? Sino que embonan perfectamente dentro de la edificación de la casa. Amén. Señor Jesucristo, pues te damos gracias porque nosotros somos también piedras vivas, no por nosotros mismos, Señor, porque por nosotros no tenemos vida, solamente esta vida física, pero aún tú eres el que puede quitar el aliento de nuestra nariz y morimos. Pero tú nos das la vida espiritual también. Y de esta manera somos piedras vivas. Piedras que pueden llenarse una y otra vez de ti. Para que seamos verdaderamente piedras vivas, como tú, Jesús, eres una piedra viva. Y de esta manera, Señor, poder en la casa de Dios, que es la iglesia. Señor, gracias por esta preciosa labor de perfeccionamiento, porque tú has comenzado con nosotros una obra y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Sigue perfeccionándonos, Señor, y para esto permítenos ir a tu presencia una y otra vez, para llenarnos de ti más y más hasta estar completamente llenos de ti, Señor, y llenarnos más y más hasta que tú termines, Señor, con nosotros, hasta que tú acabes tu obra, hasta que tú concluyas la obra que comenzaste en nosotros. Señor, tú iniciaste con cada uno de nosotros. Señor, termina tu obra. Síguenos perfeccionando, Señor, hasta el día de la manifestación de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu mover en esta tierra, que aparentemente es pequeño y silencioso, pero es grande, Señor, delante de ti y de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.